¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día lunes. Comienza una nueva semana. No es día lunes, para mí es lunes porque vengo de tomarme 2 días de feriado. Hoy es jueves, edición de jueves en realidad. Pero hay que decir que, como si fuera lunes, tenemos los mismos problemas de la semana. Tema con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo, entendimiento con el FMI. Bueno, todavía hay mucha tela para cortar, ¿eh? Por un lado, hoy, Juntos por el Cambio reunió a su mesa en un club en Vicente López y decidieron apoyar el acuerdo de entendimiento, hacer todo lo posible para que la oposición, por lo menos el bloque mayoritario en el Congreso, acompañe al gobierno en este entendimiento. Por supuesto que están pidiendo más datos, quieren saber de qué se trata, quieren más información, quieren saber si va a haber o no un plan plurianual. Hasta ahora el gobierno no lo ha presentado, pero el primer esbozo que tuvieron después de esa reunión y unificaron un poco los criterios internos, donde había gente que decía, mira, si ellos nos juntan a toda la tropa, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? Es decir, lo peor que le puede pasar al país es caer en default. Y no vamos a permitir eso. El que cae en default es el país y no el gobierno. Vamos a tratar de ayudar de la mejor manera, a pesar de que tienen, por supuesto, todos los requisitos o todas las exigencias que tiene la oposición. Pero ¿qué pasa en el oficialismo? Todavía hay gente que se opone al acuerdo. De hecho, hay una treintena de diputados que no quieren el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Cristina que sigue en silencio. Y una de las personas que se manifestó en contra, de hecho hasta recurrió a la justicia para suspender el pago de vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional, es el economista Claudio Lozano, que además es funcionario, director del Banco Nación, el banco público más importante del país, que está en contra. Bueno, hoy nos visita en el piso y con él vamos a analizar cómo es esto de estar en un gobierno, estar en contra de un acuerdo que para el gobierno es lo más importante que lo espera por delante. Pero bueno, una linda charla porque es una voz disonante dentro de las que tantas hay dentro del Frente de Todos. Además, vamos a hablar con Claudio Abruj, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, en una charla que vamos a tener en el segundo bloque, por un tema que realmente yo creo que hay que sostenerlo y hay que mantenerlo en la agenda política. No está mal que el gobierno tenga tratados comerciales con China, con Rusia. Argentina necesita exportar, vender, Argentina necesita dólares. Pero es necesaria la sobreactuación, decirle a Xi Jinping, si usted fuera argentino sería peronista, decirle a Putin, le abrimos las puertas de Argentina para su expansión sobre Rusia, de Rusia por toda Latinoamérica. Es necesario esa sobreactuación, teniendo en cuenta que tanto China como Rusia son países muy observados por violaciones flagrantes a los derechos humanos. De hecho, el presidente recibió una carta de Amnistía Internacional donde le contaban antes de su viaje, mire, señor presidente, que usted va a visitar a 2 regímenes que tienen tal y tal y tal, y eran todas las demandas y denuncias e investigaciones abiertas por violaciones a los derechos humanos. Si a esto se le suma la relación que tiene este gobierno con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, ¿por qué se siente tan cómodo con ciertos modelos totalitarios y autoritarios que violan los derechos humanos, una parte oscura del mundo donde los derechos humanos no forman parte de la agenda prioritaria? No debilita nuestra democracia, no debilita nuestra posición frente al mundo. Al margen, si se quiere contextualizar, al margen de los acuerdos comerciales, no deberíamos tener marcado una diferencia con estos países y no elogiarlos tanto. Bueno, de eso vamos a hablar con Claudio Abruj en el segundo bloque. Tenemos un gran programa para ofrecerte hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Te invito a que te quedes. En el momento en el que se traspasaron los subterráneos a la ciudad de Buenos Aires, esa ley incluía también el transporte público en calidad de colectivos. Esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos que hacer del año 2022 el año de la educación. El personal docente, 92% completó su esquema y 43% ya recibió el refuerzo. Vemos como positivo el principio de entendimiento que el gobierno ha iniciado con el Fondo Monetario. Pensamos que lo tienen que firmar lo antes posible, que si no se genera incertidumbre, y ya hemos dicho que nosotros no vamos nunca a empujar a la Argentina al default. The next step is that the program proposal would be taken to our executive board, who make the final decision. La propuesta va a ser llevada del acuerdo de entendimiento entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional al directorio del Fondo Monetario Internacional y en espejo se va a votar en el Congreso de la Nación. El ruido pasa por lo que pasa dentro de la coalición oficialista, más de lo que pasa frente de la oposición, que por lo menos hoy se juntaron todos, dieron una conferencia de prensa a la salida de un club ahí en Olivo, Vicente López, y dijeron: nosotros vamos a apoyar el acuerdo
en la medida que esté presentado razonablemente. Ahora, ¿qué pasa dentro del gobierno, dentro de la coalición oficialista? Hay muchas voces disonantes, hay un silencio preocupante de Cristina Kirchner y, por supuesto, el gesto de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque por no estar de acuerdo. Bueno, uno de los dirigentes políticos que forma parte del Frente de Todos, que además es vicepresidente del Banco Nación, el banco público más importante del país, se manifestó en contra de este acuerdo y es Claudio Lozano y hoy nos visita. Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿seguís estando en contra del acuerdo a pesar de lo que dijo el presidente? Primero, no soy vicepresidente del Banco Nación. Soy uno de los 10 directores del banco y mis palabras son como presidente de Unidad Popular, que es la fuerza política por la cual integro el Frente de Todos. No involucro al banco en esto que digo. Segundo, sí, veo con preocupación lo que se dice hasta acá, que va a ser el acuerdo que Argentina podría firmar. Y digo esto porque en realidad no hay ningún papel, no hay todavía una información cierta, hay comunicados del Ministerio de Economía, comunicados del Fondo, en algunos casos ni siquiera son similares, ¿no? Puede haber contradicciones, lo que pasa es que se está conversando. Por eso es que tiene sentido seguir hablando, porque puede, digo, por lo menos para nosotros que somos una coalición política con distintas fuerzas, que existan diversas voces no es un problema, es al revés. En realidad que haya voces críticas fortalece la capacidad de negociación del gobierno, es una señal para el fondo que sepan que no hay consenso fácil acá en la Argentina, porque las propuestas del fondo no son buenas, son malas. Y sobre todo porque hay un tema de fondo, que además explica en parte por qué la oposición saca la decisión que vos acabas de decir, que es que se está convocando al Parlamento a validar una estafa. Esta deuda es una deuda nula, y no lo digo yo, lo dice la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro, el Banco Central, la Sindicatura General de la Nación. Digo, se han demostrado ilícitos múltiples. Para esta deuda no se cumplimentó con ninguno de los procedimientos administrativos, judiciales y constitucionales que existen para endeudar a la Argentina. Nos pusieron una deuda porque se les cantó. Son responsables muchos de los que hoy, en el marco de la oposición, dijeron que sí, que por supuesto van a acompañar, porque esto los libera de responsabilidades. Esto por un lado. Por otro lado, es un crédito en donde el Fondo Monetario Internacional violentó todas sus normas, su reglamento y su estatuto. El fondo no puede prestarle a la Argentina 57.000 millones de dólares. Por estatuto no puede prestarle más que el 435% de la cuota que Argentina tiene. ¿Cuánto es ese total? 22.000 millones de dólares. Le prestó 57.000. Sin ninguna justificación ni autoridad. Llegaron 44. Llegaron 44. Segundo, el fondo no le puede prestar a países en situación de fuga de capitales. ¿Por qué? Porque es un fondo que administra recursos de otros estados, entre ellos del nuestro. La plata entró por una ventanilla y se fue por la otra. Y en realidad no lo puede hacer, y sin embargo lo hizo. Ahora, Claudio... el fondo puso vencimientos de entrada que todos sabíamos que no se podían cumplir. Los primeros que sabían eran ellos. Y los pusieron en cabeza del gobierno siguiente. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque esto no es un crédito normal del fondo. No es un stand-by que la Argentina no pudo pagar. Es un crédito forzado por los Estados Unidos que hizo que el fondo violara todas sus reglas con el único objetivo de poner en la cabeza del gobierno que seguía a Mauricio Macri, su aliado, un obstáculo para que tuviera más márgenes de libertad para desarrollarse. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Estados Unidos y China tienen un conflicto a nivel mundial evidente, discuten zonas sobre las que tienen más o menos dominio. Estados Unidos pretende que América Latina siga dentro de su patio trasero y ubica a la Argentina como uno de los países que puede tener potencialmente mejores relaciones comerciales, tecnológicas y financieras con China. En ese marco lo que quiere es que Argentina siga en su redil. Esto no es un crédito más, es un crédito político, no es un problema financiero. Y en realidad lo que nosotros venimos planteando hace rato es que el gobierno se tiene que parar desde la declaración de la nulidad de esta deuda. Y es muy complicado que el Parlamento valide una estafa. Ahora, el gobierno, todo esto que vos señalás, el gobierno podrá entenderlo, podrá compartir, pero no
el gobierno, al acordar una carta de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y reprogramar pagos, le está dando la legitimidad a una deuda que, según vos, no le dio, que contás vos que la Oficina Anticorrupción... Por eso es la contradicción del gobierno. Pero es el gobierno propio sí se la da. Presidente de la Nación se la da. El presidente de la Nación le pidió al Banco Central el informe del banco, Sí. que es el que dice que malversaron fondos, que fondos que se pidieron para cancelar deuda se fugaron. El presidente de la Nación es el que le dijo a la Oficina Anticorrupción que fuera a la justicia para plantear la nulidad de la deuda. Y la Oficina Anticorrupción fue y demostró que mientras había inversores en Levax por 45.000 millones de dólares en mayo del 2018, entraron los 45.000 palos del fondo y salieron por la otra ventanilla. Estaban en pesos, pasaron a dólares y se fueron. Entonces digo, es el propio presidente y el propio Poder Ejecutivo ha dicho que esto es inconstitucional. Por eso es tan complejo lo que está pasando. Pero el presidente no está haciendo eso. Bueno, por esa razón es que nosotros, que somos una de las fuerzas que integra, y no solo nosotros... Pero es un tema muy delicado, o sea, la diferencia... Sí, es muy delicado. Permíteme decirte lo digo con respeto. Es muy delicado Sí. que se haga esto, Sí. que se consume esto y que Argentina en función de esto tenga una misión del fondo a la cual le vamos a pedir permiso para lo que tenemos que hacer, Sí. que tenga 10 revisiones trimestrales durante 2 años y medio y que nos entre una deuda, que es la misma deuda que tenemos para cancelar esos vencimientos, le van a cargar los intereses y en el 2026 vamos a discutir qué vamos a hacer con la misma deuda. A vos se te ha O sea, es preguntado un esto. default diferido. A vos se te ha preguntado, Claudio, esto. Teniendo una diferencia tan grande con el gobierno, con el presidente, vos sos funcionario del No Poder la Ejecutivo. tengo yo. Pero, El la tienen varios. presidente ¿Por qué del no, bloque, ¿por qué no el renunciás al presidente cargo del Banco Nacional? Pero no es porque quiero que te vayas. Digo, porque si tenés una diferencia tenés una diferencia tan grande con el acuerdo con el FMI. Primero, el acuerdo con Máximo el fondo... Kirchner, por lo menos, dejó la presidencia del bloque, dio un gesto, dijo, Pero bueno, sigue no siendo cuente conmigo. diputado. ¿Cómo? Sigue siendo diputado. Sí, ¿Y? Digo, pero dio una señal política fuerte. yo también la estoy dando. Como presidente de una de las fuerzas que integra la coalición gobernante, aparte no lo estoy diciendo de ahora, Sí. lo vengo diciendo desde antes fuiste a la justicia de también. que asumir. Yo fui a la justicia en el 2018, Sí, cuando todavía gobernaba Macri pidiendo la inconstitucionalidad y la malversación de fondos. ¿No volviste a ir ahora hace poco? Sí, también volviste a ir volví ahora, sí, cuando el sí. presidente decía que era Es necesario. que por eso digo, a ver, yo no soy presidente, pero me pongo en observador. No, pero para contestarte déjame terminar la pregunta. de observación, Déjame terminar si la pregunta. yo tuviera algún problema Sí. con la conducción del Banco Nación, Sí. en realidad me retiraría. Como Sí. venimos haciendo cosas que me parece que están bien, sigo funcionando en un órgano colegiado donde yo cumplo determinadas tareas que en todo caso están saliendo muy bien. Claro. Ahora, acá hay una definición que compromete el futuro, no solo de los argentinos, sino también de la fuerza que nosotros integramos. Por eso hacemos este señalamiento como lo hacen otros. Lo hace el Grupo Soberanos, lo hace Máximo Kirchner, lo hace Leopoldo Moró, lo hacen diversos integrantes de la coalición. Lo que pasa es que ellos son legisladores, militantes, soberanos, son 2 militantes de a pie, digo, gente, vos sos algunos son diputados. vos sos director del Banco, uno de los directores del Banco Público más importante. Sí, exacto. Pero, digo, No soy el conductor vos del fuiste a la banco. justicia hace poco, por ejemplo, para que se suspendiera el pago de la deuda. Si la justicia te daba la razón a vos y suspendía el pago de la deuda, entramos en default. Y el presidente y Martín Guzmán dicen que no podemos llegar a esa situación. Bueno, eras un palo en la rueda para la lo estrategia que del decía gobierno. Martín Guzmán, en realidad hace un tiempo a mí me parecía mucho más razonable, que es preferible no acordar que acordar un mal acuerdo. Este es un mal acuerdo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es seguir ¿No negociando. está de acuerdo con la forma de negociación de Martín Guzmán o con los resultados? Máximo Kirchner dijo, no consultaron nada, se cortaron solo. O por lo menos el presidente lo dejó solo. La negociación fue lo suficientemente cerrada como para que muchas de las voces que teníamos cosas para decir no pudiéramos decirlas con toda la claridad que correspondía y que se integre en un planteo distinto. A mí me hubiera gustado que la Argentina llegara a la discusión con el fondo con una declaración de nulidad de la deuda por parte del Parlamento,
con la declaración de nulidad de la deuda por parte del Ejecutivo y planteando que la justicia hacía lo mismo. Era una manera de sentarse distinta. Me hubiera gustado que llegara con un gobierno convocando una consulta popular sobre qué había que hacer, al consultarle al pueblo argentino sobre esto. Y me hubiera gustado que hubiéramos llevado al fondo a la Asamblea de Naciones Unidas y a la Corte de la Haya. Había que hacer política en la Argentina para poder tener márgenes de autonomía. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida de un pueblo que hace 4 años que está sometido a un proceso de ajuste y a lo cual ahora el fondo nos viene a plantear 2 años más de ajuste. Entonces, bueno, en ese marco... Entonces, ¿no crees lo que dijo Martín Guzmán? Martín Guzmán no dijo no iba a haber ajuste. Bueno, dijo no iban a tocar las tarifas, bueno, dijo esto, no iba a haber reforma laboral, reforma previsional. Todo lo que ha trascendido hasta acá sí. hace difícil que eso que él dice sea cierto. Ah, bueno, entonces fíjate, no estás creyendo la palabra del ministro Hacienda. No es que yo, él dijo que vamos a pasar del 3,1% de déficit, que en realidad es el 3,6% en el 2021, porque eso del 3,1 fue con el 0,5 que le aportó el impuesto a las grandes fortunas, que ahora no está más. Se cobra más, claro. Bueno, del 3,6 vamos a pasar al 2,5, es 1,1 de ajuste, que viene después de un año en el cual durante el 2021 bajamos del 6,4 de déficit en 2020 al 3,1. Es decir, Argentina viene de ajuste en ajuste. Es más, fruto de esa política perdimos las elecciones. El Frente de Todos perdió casi la mitad de su electorado en 2 años. Entonces, algunas de las cosas que se están haciendo no han dado el resultado adecuado. Claro. Yo no veo que lleguemos a la negociación del mejor modo. El gobierno llega, primero, derrotado políticamente, y segundo... Esta música es el celular de Claudio Lozano, no que lo estamos poniendo romántico. Primero, es derrotado políticamente, y segundo, sin reservas en el Banco Central, por una política económica que dilapidó cerca de 30.000 millones de dólares de saldo comercial positivo que la Argentina tuvo. Entonces, nosotros estamos señalando que hay cosas que no se han hecho bien, que hay que revisarlas y reorientar el rumbo. En esa dirección van las palabras, y en una coalición hay que acostumbrarse a que hay discusiones. Así es. Son así. Leandro. Claudio, ¿su propuesta es ir a La Haya? La propuesta nuestra inicialmente es ir a la Asamblea de Naciones Unidas, donde están los estados mandantes del fondo, estados que allí en Naciones Unidas cada uno vale un voto, a diferencia de lo que ocurre en el Fondo Monetario, donde cada uno vale según la inversión en dinero en cada cuota que se pone, y allí en todo caso, en el marco de la Asamblea, plantear la posibilidad de una opinión consultiva por parte de esa Corte. Pero creo, ¿Por parte de qué Corte, Claudio? La Corte Internacional de La Haya. ¿La Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Penal Internacional de La Haya? Bueno, ahí habría que evaluar cómo sería lo mejor. Yo no soy letrado en esa materia, es una cuestión para evaluarlo, pero eso digo, el tema central es llevarlo a la ONU. Le cuento, la Corte Internacional de Justicia atiende controversias entre estados. Entonces, si Argentina va a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Argentina ¿a quién demandaría? Porque está contra el FMI. ¿Demandaría a todos los países del FMI que integran el FMI o a Estados Unidos? Bueno, por eso es que primero hay que pasar por la Asamblea Nacional de la ONU para ver qué dicen los países. Yo no tengo la menor duda, es más, ya esto ocurrió. Cuando fue el conflicto con Grecia, Argentina fue a Naciones Unidas y lo que tuvo fue un aval en la negociación, que después obviamente no se utilizó ese aval de Naciones Unidas porque vino Macri y pagó lo que se le cantó a los fondos buitre. No quiere decir que esas cosas no sirvan. En la historia de Argentina, ¿alguna vez logramos, en la historia de Argentina, en la historia económica de Argentina, ¿alguna vez el país logró desconocer una deuda internacional? Bueno, en realidad hay que tener la voluntad política de hacerlo, porque aparte están todos los elementos. Con la dictadura no pudimos desconocer la deuda como la dictadura. No se hizo. En realidad lo que pasó es que hubo una comisión interna del Banco Central, convocada por Alfonsín, que demostró que la deuda privada y la deuda con el Club de París eran absolutamente ilegales e ilegítimas y que las empresas nos debían plata, y eso pasó por la Dirección de Deuda Externa del Banco Central, que estaba a cargo de Carlos Melconian, que dijo que a pesar de eso, que era cierto, por las relaciones que había que mantener con el mundo, sugería pagarlas. Nosotros no hemos hecho uso de todos los instrumentos legales y la jurisprudencia internacional en materia de deuda odiosa, que están acumulados en el proceso de creación y desarrollo del endeudamiento externo de la Argentina de los últimos 50 años. En este caso, además, es evidente hasta el hartazgo
lo que pasó con el endeudamiento de Macri, que vuelvo a insistir, la razón de Juntos para el Cambio es sacarse estos de encima. Es más, el fondo mismo ni siquiera nos está reestructurando la deuda. Pero si Argentina lo no que pudo hace el fondo es desconocer la deuda de la obligarnos a dictadura, cambiar ¿cómo va a poder desconocer una la deuda deuda de un gobierno nula. democrático? Tenemos que reconocer una deuda que no nos corresponde y someternos a ella para tomar otra que sí nos puedan reclamar. Eso es lo que está pasando. Es un disparate. Pero si no pudimos desconocer la deuda de la dictadura, que teníamos mucho más argumentos para hacerlo, pero ¿cómo los podemos argumentos desconocer hoy, la deuda los de un argumentos, gobierno democrático? los argumentos hoy son otros. Vos habrás leído la presentación de la Oficina Anticorrupción, el informe del Banco Central. La malversación de fondos está demostrada. El tema de... está pedida el levantamiento del secreto financiero, impositivo, bursátil, cambiario y demás, para poder mostrar la existencia de asociación ilícita entre los inversores, los funcionarios y quienes fugaron divisas. Digo, la malversación de fondos también está demostrada, la inconstitucionalidad también está demostrada. Digo, bueno, ahora, si todo eso está demostrado y hay responsabilidad en el gobierno de Cambiemos y deberán comparecer ante la justicia, que es lo que vos proponés, cuando Alberto Fernández reconoce... Alberto Fernández reconoce la deuda y arregla en base a lo que se había acordado en el gobierno anterior, reestructura parte de esa deuda, una reestructuración que... No reestructura nada. No reestructura nada, posterga unos pagos y bastante mal de acuerdo, como decimos. Hace un default diferido. Pero la definición política, ¿sabes cuál es? Es que reconoce la deuda. Entonces, te pregunto, ¿lo hace cómplice Alberto Fernández de lo que hizo Macri también? Y eso es lo que tienen que evaluar. Claramente se está validando una estafa. O sea, porque acá, ese es el tema. Si hubo una estafa y después la validaron, el que la validó es responsable del que hizo la estafa. Es responsable, tiene obviamente una responsabilidad distinta, pero tiene responsabilidad. ¿Cómo ves, qué crees que va a pasar? Vos tenés contacto en el Frente de Todos con los legisladores. Nosotros sacamos una cuenta con Leandro el otro día, creemos que hay alrededor de 30 diputados que van a votar en contra. Es posible, es un número factible. Creo que hay un malestar importante en el Frente con esta ¿Y el silencio de Cristina qué te dice? Creo que es respetuosa de las condiciones de la gobernabilidad como vicepresidenta. ¿Pero crees que está en contra? Creo que me da la sensación que por las declaraciones que ella ha venido haciendo, no es alguien que esté contenta con esto. Pero pues tiene que hablar ella, yo no tengo que hablar por ella. No, por eso te pregunto qué opinás de su silencio, básicamente. No, me parece que está respetando la gobernabilidad, como vicepresidenta no dice nada, hablará en caso de que tenga que hablar cuando esto llegue al Senado. Claudio, saliéndote un poco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo ve la marcha de la economía? Porque cuando uno ve los números de la inflación, sigue siendo alta, cuando uno ve los números, hay recuperación. Bueno, sí, venimos de la pandemia, o es una recuperación que es un rebote natural, pero yo te conozco hace años, te he entrevistado muchas veces, siempre fuiste un defensor del sector previsional, desde que estabas en ATE, haciendo informes económicos, me acuerdo, yo recuerdo haberte hecho la primera entrevista cuando te opusiste a la privatización de la jubilación, cuando se crearon las AFJP, la consigna era la madre de todas las privatizaciones, ¿te acuerdas de esta oración? Sí, recuerdo perfectamente. Yo era muy joven. Sigo pensando lo mismo. Claro, seguís pensando lo mismo. ¿Y no crees vos que ahora, por ejemplo, en este último año y medio, 2 de Alberto Fernández, se hizo uno de los ajustes más grandes sobre el sector previsional? Creo que el año pasado perdieron 8 puntos de poder adquisitivo. Bueno, el año pasado fue el primer año donde las jubilaciones terminaron en términos de poder adquisitivo en diciembre por encima del año anterior. Muy poco, apenas un 1,8. En términos, en realidad desde 2017 para acá, la inversión en jubilaciones por parte del Estado ha caído un 21%. Hay un ajuste muy grande, que lo más importante lo hizo el gobierno anterior, y este gobierno no ha logrado, desde que asumió, recomponer eso con la necesidad que eso tiene. El mismo Semino dice que hace 2 años la jubilación mínima cubría el 50% de la canasta básica, y hoy por un tercio. O sea, es mucho, ¿eh? O sea, pasamos vuelvo a decir, un tercio. Bueno, el grueso de la caída se da en el 2017 y 2018. El 2019 aumenta la inversión en jubilaciones, no aumenta todo lo que habría aumentado si se hubiera mantenido la fórmula anterior, porque en ese momento comenzaba a darle más.
y vuelve a caer cuando la cuando inversión. la cambia Alberto, cuando la suspende Alberto, se perdieron un buen aumento de los Cuando jubilados. era la primera vez que iba a dar bien. Siempre que les toca la buena, le por cambian eso. la fórmula. Bueno, nosotros en ese momento lo cuestionamos eso. Sí. Así que, digo, vos me estás invitando para hablar del acuerdo con el fondo. Sí. En ese momento nosotros cuestionamos la discusión sobre ese tema, nos pareció que no correspondía hacer eso. Y ciertamente hay una política, digamos, ¿cuál es la característica de la economía argentina desde que asumió Alberto Fernández para acá? Es una economía castigada por la pandemia y a partir de mayo del 2020 con un proceso de recuperación importante, pero con una ampliación muy fuerte de la desigualdad. Claro. Acá hay un deterioro de los saberes jubilatorios, de los salarios, de los que perciben políticas sociales, y eso ha hecho que el mercado interno de la Argentina siga planchado, y que lo que tengamos es un mercado interno más bien vinculado a los sectores de altos ingresos y el mercado exportador, donde la Argentina le está yendo bien porque tiene muy buenos precios internacionales. Argentina tiene todas las condiciones para salir bien, tiene precios internacionales buenos, tiene capacidad ociosa todavía disponible. Ahora, el acuerdo con el fondo al mantener procesos de ajuste sobre el sector público y demandar tasas de interés reales positivas, en realidad lo que le pone es palos en la rueda a la aceleración de la tasa de crecimiento y a que el gobierno puede intervenir con políticas de distribución del ingreso. Por eso es un problema. ¿Cómo te llevas con las pymes? Siempre hablaste de un sector muy que bien. genera mucho empleo. Cuando hablas con las pymes te dicen que con esta legislación laboral es imposible contratar, tener gente en blanco. Suelen decir eso, han pasado por acá representantes. Depende cuál. Bueno, pero te pregunto... No es el primer problema que tienen. Bueno, tienen la industria del juicio. Te dicen un juicio laboral le funda una pyme que tiene 10 empleados. El problema de las pymes... Digo, ¿no hay que modernizar eso? Digo, Sí, pregunto si no hace falta una reforma laboral, que parece que es una mala palabra. Por ejemplo, una de las cosas que habría que modificar es la distribución de las horas de trabajo. Hoy en la Argentina tenés alrededor de 2 millones de laburantes que trabajan unas 60 horas semanales, en lugar de trabajar 40, 45. Si vos distribuyeras eso, y por salarios de miseria, y están en blanco. Si vos redistribuyeras eso, haciendo que laburen 8 horas, tendrías unos 600.000 puestos de empleo más. Y te pasa lo mismo en las empresas de alta ¿Pero no productividad. subís el costo laboral del empleador? Bueno, si están pagando miseria por las horas de laburo, está bien, hay que subirlo. ¿Leandro? Claudio, ¿pudiste hablar en persona sobre tus disidencias económicas con el gobierno nacional, con el presidente, con el ministro de Economía? Con el presidente sí, con el ministro de Economía no. ¿Y qué te contestó él ante tus planteos? No, me contestó lo que estaban haciendo, yo le transmití mi preocupación. Digo, acá hay una preocupación de origen. En el enfoque original del ministro de Economía, el fondo siempre fue un aliado para la negociación. Hubo cierta visión de que teníamos un fondo razonable y que iba a entender la situación y que se iba a hacer cargo de sus responsabilidades. Y hemos pasado de una negociación que tendría que haber terminado con una corresponsabilidad del fondo, el fondo debería haber puesto algo, a una situación donde vamos a 2 años de cogobierno, con una misión arriba de la cabeza y con misiones trimestrales vinculantes para discutir todas las metas de política económica. Digo, ese es el problema. Ahora, sí, yo le he transmitido lo que pienso. Aparte, lo sabían antes de empezar el gobierno. Y de hecho, además, hay cambios sustantivos respecto al discurso que tenía en la campaña el presidente de la Nación y cómo encarar la negociación. Bueno, después se fueron modificando. Tiene derecho, él tiene un lugar y desde donde evalúa las cosas, probablemente con una mirada que tiene otra posición respecto a la nuestra, pero nosotros tenemos también el deber de sostener lo que venimos sosteniendo hace tiempo, sobre todo además porque los resultados no han sido buenos. El gobierno nacional no está en mejores condiciones que cuando asumió. Así ha perdido consenso electoral y yo creo que esto, además de ponerle palos en la rueda a la recuperación y a la mejora en las condiciones de vida de la población, también compromete el 2023 este tipo de acuerdo. Hablando del 2023, te hago la última y te dejo ya saliendo de la economía una mirada más política. ¿Crees que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
con esta disidencia que tienen con sectores como con ustedes, con algunos legisladores, puede romper el frente de todos? Yo creo que no es intención de nadie romperlo, sí creo que se necesita una democratización interna y que de alguna manera las PASO van a ser un ámbito natural para resolver este tipo de cuestiones. En la elección pasada no se le dio lugar al espacio de las PASO, yo creo que hubiera mejorado sustancialmente la elección del gobierno, así que creo que hay marcos como para dar los debates como corresponde. Claudio, gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Claudio Lozano, economista, director del Banco Nación, hablamos sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las disidencias internas en la coalición oficialista. Vamos a ir a un breve corte. A la vuelta estamos con el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj. ¿Hace mal el gobierno en abrazarse a gobiernos autoritarios que violan los derechos humanos? ¿Le hace quedar bien a la democracia argentina frente al mundo? Ese es el tema que vamos a abordar ahora. Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca. Bueno, decíamos que uno de los temas que atravesó la agenda, por lo menos la polémica en la Argentina, son las sobreactuaciones del presidente. Uno entiende que Argentina necesita tratados comerciales con todos los países del mundo, debe ser independiente a la hora de serlo. Después está el análisis si conviene o no conviene aliarse a Rusia, China, con el acuerdo con el FMI, que esto lo hemos tratado esta semana con Leandro Dario y con otros invitados. Pero hay un dato que pasó un poco desapercibido, que Amnistía Internacional le envió una carta al presidente de la Nación antes de su gira por Rusia y por China, advirtiéndole que visitaba países donde se cometían flagrantes violaciones a los derechos humanos. Se hablaba esencialmente que en Rusia el año pasado se detuvieron 12.000 manifestantes opositores. De hecho, el principal opositor político fue envenenado y está preso en una cárcel en Siberia, en Rusia. Y después toda la legislación homofóbica que existe, de hecho hay una incorporación en la última constitución que una libre elección sexual te puede llevar a la cárcel en Rusia. Y en China, bueno, la cantidad de apremios ilegales, torturas, detenciones que se cuentan de a miles, ¿no? De hecho hay todo un boicot de Occidente a los Juegos Olímpicos de Invierno por la persecución sistemática del gobierno de la República Popular China hacia una minoría racial musulmana. Todo esto, sabiendo todo esto, el presidente invita a Vladimir Putin a decirle queremos que Argentina sea la cabecera de playa, que Rusia ingrese por ahí para expandirse por toda Latinoamérica. Y después le dice a Xi Jinping, el premier chino, si usted fuera argentino sería peronista, abrazándolo a la propia historia de su partido político de pertenencia. Con lo cual, alguien que está denunciado en el mundo como violador de los derechos humanos, lo suma de alguna manera a su propia ideología o corriente política. Todo esto genera, por lo menos, ruido, a pesar de que hay un silencio ominoso de parte de organismos de derechos humanos locales, pero lo cierto es que se está elogiando y Argentina se está abrazando diplomáticamente a países donde los derechos humanos no son prioridad. Para hablar de este tema estamos en contacto con Claudio Abruj. Claudio Abruj fue secretario de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri. Claudio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, qué gusto conversar contigo después de tanto tiempo, nuevamente. Tanto tiempo, es cierto, hacía mucho que no hablábamos. Claudio, bueno, ¿qué te parece esto que está planteado en esta introducción? Coincido con esta introducción que haces. Obviamente, a una gran mayoría de la sociedad argentina nos preocupa este alineamiento del gobierno nacional que condice con esta mirada benévola o de simpatía con lo que pasa también con otros países en nuestra región, ¿no? Con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua. Y obviamente, la Argentina como un país importante, pero con problemas, como todos conocemos, necesita de la articulación y las relaciones con todos los países del mundo, y cuanto más importancia tengan, obviamente hay que tenerlos. Ahora hay que tener un sentido de oportunidad de cuándo gestionar esas relaciones, tener en claro qué objetivos se van a cumplir, y lo que nunca se puede hacer es ignorar o minimizar las acusaciones claras, contundentes, que ya hace tiempo pesan sobre estos países, en este caso de Rusia y China, en cuanto a violaciones de derechos humanos, que son públicas y conocidas, que obviamente lo de Amnesty agrega mayor información, pero es información que se viene denunciando hace mucho tiempo.
¿Vos crees que al gobierno le interesan los derechos humanos? Digo esto porque, bueno, vos recién hacías mención a otro costado, que es la complicidad que hay. De hecho, no se ha condenado en la OEA varias veces las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela, la peor dictadura que existe hoy en Latinoamérica. El acompañamiento a la asunción de Daniel Ortega, que gana una elección totalmente viciada de nulidad, donde metió preso literalmente a los 7 candidatos opositores, donde también hay muchas denuncias de derechos humanos. Bueno, la relación con Cuba, que Cuba ya dejó de ser esa revolución romántica de los años 60 para ser una dictadura que viola los derechos humanos de sus ciudadanos. Y el gobierno parece siempre sentirse cómodo de ese lado del mundo, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué los derechos humanos pueden ser importantes en la Argentina, pero no los de afuera? Nosotros denunciamos permanentemente y fue el horizonte que perseguimos de mostrar que los derechos humanos no tienen ideología y no pertenecen a un gobierno, sino que son de la gente y para la gente. Lo que ha hecho el kirchnerismo desde su llegada al poder y lo continúa es una utilización en función de ideologías propias con los cuales hace un recorte de lo que son los derechos humanos y tiene una mirada muy miope, por no decir una mirada tuerta sobre los derechos humanos. Uno tiene que recordar qué ha pasado en la Argentina durante la pandemia, desde el vacunatorio VIP y los privilegios para el poder y la falta de libertades y derechos para muchísima gente que inclusive ha costado muchísimas vidas. Y obviamente privilegia sus intereses ideológicos por sobre una mirada realmente sensible, amplia, abierta con respecto al cumplimiento de los derechos humanos. Y esto se enmarca en el viejo relato que ya durante tantos gobiernos, desde Néstor Kirchner, los 2 gobiernos de Cristina y lo que van estos 2 años, del relato que quieren instalar, que tiene que ver con consolidar los aprecios y los afectos de su propia militancia, pero que no tienen que ver en absoluto con un respeto por una agenda reconocida internacionalmente de derechos humanos. Claudio, el expresidente Mauricio Macri se reunió también con Xi Jinping, no una vez como Alberto Fernández, sino 2 veces. Y en ninguna de esas reuniones bilaterales le planteó objeciones por los derechos humanos al presidente chino. Vos como subsecretario de Derechos Humanos, ¿le planteaste esto a Macri en privado? Y nosotros siempre hablamos con la gente de Relaciones Internacionales sobre los temas de agenda y los temas que preocupan y que se tiene que tener cuidado. La Cancillería misma los tuvo en cuenta, inclusive cuando la Argentina en el gobierno nuestro tuvo la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos, estos temas siempre son mirados. Inclusive si miramos lo que fue la agenda durante la reunión del G20, la agenda del presidente Macri, expresidente Macri con Putin, donde se habló del tema de, por ejemplo, de políticas de género, donde se tenía que avanzar. Hoy, desgraciadamente, Rusia hizo un retroceso enorme, donde, bueno, como bien se dijo en la introducción, la libertad de elección sexual, de práctica, de respeto, de convicciones, estaba penada hasta con prisión. Pero Claudio, a Xi Jinping no se le planteó ni por ese entonces, durante la presidencia de Macri, ni ahora, por ejemplo, críticas con respecto al trato que hay en China con respecto a la minoría musulmana, los uigures. ¿Por qué? Ni antes ni hoy. Bueno, mira, no te puedo confirmar o sea, no dudo de tu palabra, pero no te lo puedo confirmar, pero yo creo que acá el punto es cuál es el alineamiento de un país como la Argentina con países como con Rusia y como China, donde se le abre las puertas y uno dice, me identifico plenamente. Cuando el presidente dice, me identifico con la revolución comunista, ¿desde dónde lo está diciendo? De su percepción personal, de la percepción de un país, y yo creo que la Argentina no está en esa línea. Vuelvo a decir, hay intereses que tienen que ver con la relación de los países y hay lugares donde sí se denuncia y se hace eco de continuar con las denuncias por violaciones de derechos humanos. Claudio, el gobierno nacional ha tenido, incluso durante la pandemia, muchas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no tanto al gobierno nacional, sino a distintos gobiernos provinciales. Hay informes que lo han hecho diputados opositores que hablan entre 23 y 32 muertes provocadas por fuerzas de seguridad provinciales.
está el caso de Luis Espinosa en Tucumán, que fue uno de los más conocidos, está el caso de este chico cordobés que fue perseguido por la policía y baleado, hay casos también denunciados en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en provincias del NOA y el NEA, en el Chaco, en Formosa, mucho, en Santiago del Estero, y después el tema de las detenciones arbitrarias, abuso de autoridad. Hay un informe que circula dentro de algunos diputados Juntos por el Cambio que habla de más de 200 y pico de denuncias por violaciones a los derechos humanos. El problema es que el gobierno hizo silencio ante eso. O sea, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, no dijo esto está mal, pudo haberlo hecho. No lo hizo. De hecho, cuando el secretario de Derechos Humanos viajó a Formosa, que Formosa, hay que decirlo, es la única provincia en la historia del país que tiene un expediente abierto en la OEA y en organismos como Amnistía Internacional por violaciones a los derechos humanos, digamos, más allá que pasaron por encima de la autoridad federal para hacer esos informes. Pero en el gobierno nacional hubo silencio, un silencio cómplice. ¿Esto te preocupa? ¿Lo ves como parte de la necesidad de transitar la pandemia? ¿No la vieron? ¿Piensan así? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo decir? Ellos privilegian sus intereses ideológicos, partidarios y de constitución de poder. Vos recordarás bien que nosotros tuvimos bastantes conflictos. En Formosa yo tuve personalmente conflictos por mi continuo acercamiento a los pueblos originarios y hemos denunciado las arbitrariedades que sucedían en el gobierno de Formosa. Nosotros como partido en su momento también denunciamos las cosas que estaban pasando durante la pandemia en Santiago del Estero, en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con una mirada franca sobre los derechos humanos y no ser encubridor por cuestiones que tienen que ver con constitución del poder. Obviamente para el presidente de la Nación le es muy difícil enfrentarse a Gito Infran. La conducta del secretario de Derechos Humanos muestra eso. En lugar de ir a estar con la gente fue a darle un apoyo al gobierno de Infran. El gobierno nacional no sale a denunciar lo que pasó en Tucumán. Tucumán gobernaba Mansur en ese momento. No denuncia lo que sucede en Santiago del Estero. En ese momento gobierna también un aliado del gobierno nacional. Y tiene estas posiciones, vuelvo a decir, es una mirada sectaria de los derechos humanos, es una mirada tuerta y que está a merced de los intereses políticos de este gobierno, que para ellos es lejano a toda sensibilidad y con una mirada donde privilegiar el poder en algún momento determinado. Y los organismos de derechos humanos, Claudio, que, bueno, por ejemplo, con el caso de Santiago Maldonado, fueron tan activos y tan denunciantes y señaladores en responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri, y sin embargo, ahí nombramos varios casos que podrían tener las mismas características hasta que se investigue lo contrario, como pasó con Maldonado, han hecho también un silencio cómplice. Absolutamente, y esto también, recordarás, nosotros lo hemos denunciado muchísimas veces. Desgraciadamente, los gobiernos kirchneristas han hecho una cooptación de los organismos de derechos humanos. Y vuelvo a decir, los organismos de derechos humanos no tienen que tener una ideología y no pueden dejar a la gente por fuera en función de cuál es el pensamiento político. Un organismo de derechos humanos se tiene que plantar de frente al poder y de cara a la sociedad defendiendo todos los derechos humanos. Este silencio cómplice tiene que ver con ese alineamiento ideológico. Y cuando un organismo de derechos humanos se alinea ideológicamente con un poder de turno, está falseando y malversando la misión por la cual fueron constituidos. Claudio, te hago la última y ya te saco de esta agenda que estamos hablando de los posicionamientos del gobierno frente a los derechos humanos. Hay una política de Estado en cuanto a derechos humanos que tuvo continuidad. Yo creo que una de las pocas políticas de Estado que tuvo continuidad, digamos, podría decir Cristina, Macri, Alberto, que es la identificación de los cuerpos de los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, la cual el grueso de la identificación o del programa humanitario Malvinas se hizo durante tu gestión. Estamos próximos a cumplir 40 años de Malvinas. ¿Seguís creyendo, o por lo menos te pregunto si crees, que fue lo más importante que sucedió en tema Malvinas desde la finalización de la guerra? Sí, sin duda, sin duda. A nivel nacional y a nivel personal fue lo más importante que ha sucedido. Yo lo digo permanentemente, fue la experiencia profesional más hermosa e impactante que me tocó conducir con un grupo humano enorme donde el equipo de antropología forense tuvo un rol
Con Luis Frondelvíder a la cabeza. Exactamente. Las relaciones con Gran Bretaña, las relaciones con la Cruz Roja. Mira, justamente hace 4 días me mandaron una foto de recuerdo de la Cruz Roja en Ginebra, de lo que fue el encuentro que hicimos después de la identificación. Se hizo en aquel momento, en noviembre, un encuentro con todas las representaciones diplomáticas en Ginebra, en el edificio de la Cruz Roja, para mostrar el ejemplo ante el mundo. Y dicho por ello, fue el acto más importante en la historia de la Cruz Roja. Y cuando fue la identificación hace pocos meses, de una nueva tumba que nosotros veníamos también reclamando de poder hacerla. La tumba 1 C110, que es una de las 2 tumbas colectivas que se identificó. La otra está, bueno, tiene una demanda judicial, pero que esto permitió lo que se llamó la segunda parte del programa humanitario, ¿no? Pero faltaba eso. Y yo lo celebré en una nota inclusive en La Nación, que se publicó en mis redes sociales, porque me parece que es esto, ¿no? Que la Argentina tiene que entender la importancia de la continuidad de políticas públicas. Es cierto, lo dije al primer momento, esto comenzó con Cristina Fernández de Kirchner, que dio el puntapié inicial. Claro, firmó el acuerdo. Luego lo continuamos nosotros, se profundizó y pudimos hacer la ejecución para que 115 tumbas puedan ser nominadas como corresponde, identificadas los héroes y las familias tener respuestas, y ahora esta continuidad. Así que sí, sin duda, cuando uno mira la historia de Malvinas estos 40 años, es de lo más importante que se logró hacer. Obviamente, para los familiares ya el hecho de haber podido consolidar el cementerio ya fue un paso muy, muy importante. Claudio, gracias por tu tiempo y este contacto con el canal de la ciudad. No, al contrario, y siempre a disposición. Gracias por contactarme. Claudio Bruje, ex secretario de Derechos Humanos. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos sobre la segmentación de tarifas eléctricas y de gas, que el gobierno tenía planificado 13 barrios de la ciudad, barrios de la zona norte del conurbano? Bueno, ahora se está conociendo muy por lo bajo una segmentación también, pero la tarifa de los colectivos. Parece que los porteños volvemos a ser castigados. Esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación, que lo estamos reclamando hoy en la Corte Suprema de Justicia, con esto que se está hablando de los subsidios a la energía. Es otra vez el gobierno nacional yendo contra la ciudad de Buenos Aires. En esto es clarísima la Constitución, no puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, que no esté acordado. Bueno, estaba la queja del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La verdad que la ciudad de Buenos Aires, desde que asumió el gobierno Alberto Fernández, ha sido castigada. No el gobierno de Larreta, ni Larreta en particular, los porteños. ¿Por qué? Primero se recortó los fondos de seguridad. Cuando hubo un traspaso de la Policía Federal, que se convirtió en la Policía de la Ciudad, ese traspaso venía con fondos nacionales. Era lógico. La ciudad se hacía cargo de una estructura de seguridad que necesitaba de fondos nacionales. Bueno, esos fondos fueron quitados en gran parte al comienzo de la pandemia. Inmediatamente después se le quitó más de un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, más de un punto de coparticipación federal que ya estaban asignados. Y en el medio de la ejecución se les quitó. Mire, cuando sucedió esto, que fue a mediados del año pasado, la ciudad perdió prácticamente todo el presupuesto que tenía destinado para salud este año. O sea, todo lo que iba a gastar durante la pandemia se le quitó, no en esa área, pero sí en seguridad. O sea que tuvo que hacer un corrimiento de partidas difícil. Y ahora el gobierno, que está con el tema de la segmentación y el quite de subsidios, está pensando en corregir los subsidios al transporte, que van a afectar a algunos usuarios y a otros no. Adivina, ¿a quién van a afectar? Por supuesto a los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires, porque para algunas cosas, para el gobierno, existe el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es decir, cuando le conviene, por ejemplo, para medir la marcha de la pandemia, aparece el AMBA, porque la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto, por una cuestión de desarrollo e ingreso per cápita, tiene mejor estructura sanitaria que el conurbano, equipara los indicadores, ¿no? El 30%, 40% de la gente que se interna en los hospitales públicos de la ciudad vienen del conurbano y eso está muy bien, pero vienen del conurbano a internarse acá porque no hay atención en los partidos cercanos, del primero, segundo y tercer cordón. Pasa lo mismo con la educación pública. El 40% de la matrícula de chicos que estudian en la Ciudad de Buenos Aires vienen del conurbano. No está mal, está bien que así sea, pero hay que reconocerlo desde ese punto de vista. Con la pandemia pasa lo mismo. La mitad de los hisopados que se hacían en la ciudad eran vecinos del conurbano porque allá no había lugares donde hacérselo. Pero ahí cuando se mezcla todo aparece el AMBA. Pero a la hora de cortar subsidio, ahí dividimos por la General Paz. Esto cree el gobierno.
Hay 20 a 22 líneas de colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires a las cuales se le piensa quitar todo el subsidio. Si no se lo da al gobierno de la ciudad, esos colectivos pueden llegar a valer hasta casi 100 pesos un boleto. Una locura para la economía de hoy. Pero no los que transitan de manera interurbana o llegan al conurbano bonaerense. Por lo tanto, sería una injusticia castigar solo a los porteños y no debería castigar a nadie, pero no tener una política más integral que afecte a todos por igual. Es un aumento de tarifas en definitiva. Pasa lo mismo que hablamos la semana pasada, ¿no? Con el aumento de la luz y el gas. Son barrios siempre que parecen señalados. Hay un bisturí que corta que es similar cuando usted toma el mapa electoral de dónde vota la gente, es similar de donde no votan al gobierno. Bueno, parece que la misma estrategia se va a tomar para los subsidios de colectivos. Si se llega a concretar esto, estamos nuevamente ante una medida bastante difícil de comprender y bastante injusta para todos los porteños, ¿no? Para la gente que habita en la Ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos. Último bloque de hoy nos toca. Leandro Dario nos trae la noticia que quedó en el tintero. Te tengo una buena y una mala, Daniel. Vamos por la mala. No, primero vamos por la buena. Los salarios en 2021 le ganaban a la inflación. Por primera vez, luego de caída en 2018, 2019, 2020, el año pasado los salarios le ganaron por 2,5% a la inflación. Aumentaron un 53% en lo que va del año. Eso es una buena noticia. ¿Cuál es la mala? Y que, spoiler alert, probablemente este año no suceda lo mismo. Bueno, nos dejaste pensando con esto. La mala es peor que la buena, digamos. La mala es peor que la buena porque este año hay que ajustar. Y el año pasado fue un año electoral, como te acordarás, y hubo incentivo al consumo, se abrieron las paritarias 2 veces. Sí. Eso este año no va a estar. Así es. Bueno, conozco muchas familias, de hecho en la radio suelo hacer notas porque entiendo la necesidad, ¿no? El uso del cannabis medicinal, por ejemplo, para chicos con epilepsia. Hay chicos que tienen epilepsias tan agudas que sufren entre 25 y 30 episodios de convulsiones diarias. El uso de cannabis medicinal puede hacer bajar esa cantidad de convulsiones diarias hasta una. O sea, el chico puede volver a jugar, a estudiar, a tener una vida medianamente normal. En Jujuy hoy, si se cumplen todos los protocolos, se produce cannabis medicinal, lo hace el Estado y se consigue. Pero en el resto del país es un poquito más complicado. La Corte Suprema de Justicia, debido a tantos requerimientos y demanda, va a debatir en una audiencia pública si los padres pueden cultivar cannabis medicinal o cultivar marihuana para preparar aceite de cannabis medicinal. Hay gente que lo hace de modo casero sin temor a ir presos. Si bien hay una ley que autoriza el uso de cannabis. Falta la media sanción. Falta la media sanción de esa ley. En diputados. En diputados, exactamente. Está trabado. Y por lo tanto hay muchos padres que sus hijos crecen con episodios de epilepsia muy delicados y que necesitan de esto. Y lo hacen por su cuenta y muchos han tenido problemas con la justicia. Por lo tanto, va a haber una audiencia pública, lo organiza la Corte Suprema de Justicia para debatir esto, a ver si se les permite, sin temor a que puedan tener problemas con la justicia. Gracias por haber estado hoy. Nos reencontramos mañana a 22 horas aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Chao, hasta mañana.